Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. San Juan 16, versículo 8, dice la Biblia: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Padre amado, que los ángeles puedan estar con nosotros y su Espíritu pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Bendiga, Señor, a los amigos y amigas que nos acompañan, a los hermanos y hermanas presentes, pero también pedimos su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen, Padre querido, a través de la radio, la internet o la televisión. Señor, que ellos y ellas también sean bendecidos y bendecidas grandemente. Ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos, Dios querido, capacítenos para entender y comprender su palabra. Que toda situación extraña sea echada de este lugar y pueda haber una comunión íntima y estrecha entre nosotros y usted. Que nada ni nadie interrumpa la comunicación con el trono de su gracia. Y guíenos y diríjanos ahora y siempre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el tema anterior hablamos acerca de la primera parte del título, Convencerá de pecado. Recuerde que estamos trabajando en esta serie con el título Hombro con hombro y corazón con corazón. Nadie, hemos dicho, nadie ha estado más de cerca de nosotros que el mismo Dios. Hombro con hombro y corazón con corazón. Cuando el hombre pecó, no se hizo menos amado a Dios. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha dejado de amar a sus hijos. Dios ha dado todo lo que tenía para que los hijos regresen a su casa, a la casa del Padre. La tragedia es que los hijos no conocen al Padre, no conocen a Dios. La bendición es que el Espíritu vino para dar a conocer al Padre y dar a conocer al Hijo. Lo hermoso de esta semana es que estamos estudiando cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado hombro con hombro y corazón con los seres humanos. Ayer estudiamos la palabra, el verbo convencer, y decíamos que convencer significa dejar convicto. Significa presentar las pruebas o las evidencias delante de un acusado de tal suerte que no tenga nada que decir y tenga que quedarse callado, porque las pruebas y las evidencias son suficientes como para demostrar que la persona está en problema. El verbo convencer es forense, es un verbo de los tribunales, porque usted y yo tenemos una cita con el tribunal celestial. Lo interesante de ese tribunal es que usted puede adquirir en forma gratuita los servicios de un abogado defensor. Y ese abogado, ese defensor, ese consolador, ese paracleto, pagó el precio de sus pecados. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Pregunto, ¿pagó Cristo el precio de mis pecados? ¿Puede Cristo defenderme? ¿Sí o no? De modo que como se hizo hombre, me entiende a mí. Y como es Dios, entiende al Padre. Nuestro caso está resuelto en Cristo. Nosotros somos salvos en Cristo. Somos triunfadores en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La clave es Cristo. La razón de ser es Cristo. La meta es Cristo. Y el resultado final es Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Camino a Damasco, Pablo tuvo una experiencia. Cristo se encontró con Pablo. No fue que Pablo se encontró con Cristo. ¿Venía Pablo a encontrarse con Cristo? No, pero Cristo sí vino a encontrarse con Pablo. Llama la atención el encuentro entre Cristo y Pablo. Siempre es Dios que se encuentra con el ser humano. Siempre es Dios que busca al ser humano. Aunque usted no lo crea, hasta el interés y el anhelo, el deseo de buscar a Dios, lo coloca Dios en su corazón. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted quiere algo bueno, lo produce Dios. Si usted se interesa en las cosas de Dios, lo produjo Dios. Si usted se empeña en las cosas de Dios, lo produjo Dios. ¿Por qué? Romanos 8:7 dice, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, porque la mente carnal no se interesa en las cosas de Dios ni tampoco puede. En el libro de Santiago capítulo 1, mire qué pensamiento más hermoso. Santiago capítulo 1. Estamos poniendo la mesa, es muy importante e interesante lo que debemos estudiar y no debemos dejar cabos sueltos. Tomaremos al apóstol Pablo como ejemplo de lo que debemos estudiar. La segunda parte del tema, convencerá de pecado. Dice Santiago capítulo número 1, versículo 17, ¿cómo dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, todo lo bueno procede de Dios. Si usted alguna vez alcanza la salvación en Cristo Jesús, procedió de Dios. Si usted alcanza la salvación y puede entrar al cielo, partió de Dios. De hecho, lo importante en la vida del ser humano es comprender, número 1, lo que Dios hace por ti, número 2, lo que Dios hace en ti, y número 3, lo que Dios hace contigo. Cuando en tu mente queda claro el patrón de pensamiento, cuando en tu mente está clara el paradigma, está claro la manera de pensar, cuando en tu mente está claro que las cosas proceden de Dios, que las cosas las hace Dios y que las cosas las dirige Dios, entonces tu vida se sintoniza con la estación de radio del cielo. Entonces tu vida se ubica en el lugar apropiado. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso, cuando comprende lo que Dios hizo por ti, dio a Cristo Jesús para tu salvación. Cuando entiende lo que Dios hace en ti, envió el Espíritu Santo para que te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Cuando entiende lo que Dios hace contigo, te habilita con poder sobrenatural para su gloria, su honra y salvación de la humanidad. Entonces, tu vida tiene razón de ser. Entonces, le encuentras el verdadero propósito a la existencia humana. De lo contrario, estás jugando el jueguito que el diablo le vendió a Adán y Eva de ser dioses. Y eso es una tontería. Hasta que uno no se sintoniza con Dios, está oyendo otra radio, otra frecuencia peligrosa que termina en la nada y en la destrucción. Y la vida se convierte en una vida monótona, rutinaria, costumbrista, sin sentido. Una vida de derrota y levantada, derrota y levantada, derrota y levantada. ¿Qué relajo es ese? El Señor dijo que seríamos transformados de gloria en gloria. ¿Lo dice o no lo dice? 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. De gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. No se concibe que teniendo un Dios todopoderoso, vivamos arrastrándonos como gusanos. Pregunto, ¿se encontró Cristo con Pablo camino a Damasco?
Analicemos entonces cómo el Espíritu convenció a Pablo, cómo el Espíritu cambió a Pablo y qué ocurrió en la vida de Pablo. Hechos capítulo 9. Vamos a Hechos capítulo 9. Vamos rapidito. Hechos capítulo número 9. Mire qué cosa linda. El relato de la conversión de Pablo, Pablo lo repite 3 veces. Lucas lo registra 3 veces. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo número 26. Lo curioso es que en cada uno de estos relatos se añade un elemento nuevo. En el capítulo 9 hay un elemento. En el capítulo 22 se repiten los elementos del 9 y se añade algo más. En el capítulo 26 se añade un último elemento que sale de la boca de Jesús. Y llama la atención cómo el mismo Jesús se convierte para Pablo en el Consolador, el que siempre está aquí, el que viene y le habla. Y el Espíritu de Dios reposa sobre Pablo. Pablo estaba tan lleno del Espíritu Santo que su vida se convirtió en un poder en la tierra. Hechos capítulo 9, versículo número 3. Mire cómo Pablo relata la historia de su experiencia con el Señor. San Lucas escribe el libro de los Hechos y escribe también el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. En el libro de los Hechos, Lucas dice nosotros en los últimos capítulos, hablando de cómo se fue con Pablo a la obra misionera. Dice Hechos capítulo 9, ¿cómo dice el versículo número 3? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Mi pregunta para usted, ¿vino Cristo para hablar con Pablo, sí o no? ¿Se encontraron o no se encontraron? ¿Está interesado Cristo en la salvación de los seres humanos? La Biblia dice que los hombres tomaron a Pablo y lo llevaron a la ciudad. Lo interesante es que Jesús entonces va a Damasco, en el camino se detiene con Pablo, Pablo tiene su experiencia y en lo que Pablo llega a la ciudad, el Señor se va a la ciudad y viene a visitar a Ananías. ¿Quién era Ananías? Un líder de la iglesia cristiana en Damasco. Y Cristo habla con Ananías. Le voy a decir algo, a mí me gusta la Biblia y una de las cosas que la Biblia tiene que me gusta es que es coherente. ¿Cómo es la Biblia? Cuando usted lea la Biblia, asegúrese de encontrarle el sentido a la Biblia. Si usted no le encuentra el sentido, entonces usted hace cosas sin sentido. Por eso se recomienda que usted lea la Biblia completa. Esto de estar leyendo pedacitos, eso no tiene sentido. Lea la Biblia completa y léala todas las veces que pueda. Si usted tiene tiempo suficiente y puede leer 23 capítulos diarios, se va a leer la Biblia en 3 meses. Usted ve muchas películas, usted ve mucha bobería, usted pierde mucho tiempo con mucha tontería. Ocupe su tiempo en la Biblia, compadre. Es lo único que le va a ayudar en el tiempo final. La gente se está llenando la mente de tanta tontería que no le van a ayudar. Llénese la mente de la Biblia. En la eternidad usted se lamentará de no haber llenado su mente con la Biblia. Imagínense que lleguemos al cielo y nos estén ubicando en los cursos que vamos a aprender y lo ponga usted en el primero atrasado. Y usted diga, no, porque yo fui ingeniero. Aquí eso no vale. No, porque aquí no vale nada de eso, compadre. Usted va para allá. ¿Pero y por qué? No estudió la Biblia. ¿no estudió la Biblia? Bueno, pero pregúnteme algo, le dice usted al ángel. Y el ángel le dice, ¿cuál es la diferencia entre la gracia común y la gracia salvadora? No sé. Váyase a su curso. Una pregunta sencilla. Señores, yo estoy hablando en serio, esto es verdad que así va a ser, ¿eh? Póngase en la cosa, agarre su Biblia. La única cosa que el diablo respeta es la palabra de Dios.
¿Qué cosa es? La palabra de Dios. Claro, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, amén, pero la palabra de Dios. Miren lo que pasó en el encuentro de Cristo con Ananías. Dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Mi pregunta, ¿conocía Ananías a Jesús? Cosa linda, mamá. ¿Sabía Ananías que era Jesús que le estaba hablando? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? ¿Cuándo Jesús se separó de su iglesia? ¿Cuándo se alejó de sus hijos? Entonces, ¿por qué tan miseria en la relación con el Señor? ¿Se había encontrado Cristo con Pablo en el camino? ¿Sí o no? ¿Vino a hablar con Ananías? ¿Por qué no mandó un ángel que resolviera con Pablo? ¿Recuerdan a Cornelio? ¿Recuerdan el centurión Cornelio? ¿Vino un ángel a la casa de Cornelio? El ángel le dijo que mandaran a buscar a Pedro. ¿Por qué no le habló el ángel? ¿Recuerdan a Felipe cuando estaba predicando en Samaria? Y el ángel le dijo que se fuera por un camino desierto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué el ángel no le predicó al etíope? En el cielo está claro y Dios está claro que el humano debe ayudar al humano. Pero el humano está demasiado distraído en sus propias cosas. Entonces, ¿a quién mandamos? Ahora Cristo viene y le habla a Ananías. Lo interesante es que Ananías no sabe que Cristo se encontró con Pablo. Y en el diálogo Ananías se asusta. Y parece que Ananías quiere informarle a Cristo qué es lo que está pasando. Como quien dice, ¿tú no leíste el periódico esta mañana, Señor? Gonzalita, mamacita linda. Oiga lo que le dice Jesús. A mí me encanta la Biblia. Oiga lo que le dice Jesús. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mi pregunta, ¿le había dado Dios a Pablo una visión para que identificara quién era Ananías? A mí me gusta esa relación. ¿Se ve una relación linda entre el cielo y la tierra? A ver, ¿sí o no? Entonces Ananías respondió, ay Señor, necesita que te dé un consejo. Tú no sabes en el lío que me estás metiendo, Señor. Tú quieres que vaya a la boca del lobo. Ey, déjame decirte quién es este tipo. No es que te engañen, Señor. Qué cosa linda, mamacita linda. Aconsejando a Jesús. Le dice a Ananías, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le pregunto a usted, ¿está teniendo Cristo una conversación hermosa con Ananías, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Es lindo tener esa conversación con el Señor? ¿Siguió protestando Ananías? No. Dice la Biblia que entonces Ananías fue donde estaba Pablo. Perdonen, pero estos detalles a mí me gustan. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ¿qué dice ahora? Y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice la Biblia? Fue bautizado. ¿Cuántos sermones le dio a Ananías? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántos sermones le dio Jesús? ¿Se le puede llamar sermón a eso que hablaron Jesús y Pablo? ¿Quién era Pablo?
espere, déjense de chisme, vamos a hablar de la persona de Pablo, estén tranquilos. ¿Quién era Pablo? A ver, ¿quién era Pablo? Bueno, ¿era un doctor o no? ¿Conocía la teología judía? ¿Fue educado a los pies de Gamaliel? ¿Sí o no? ¿Era un tipo brillante? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos escribió Pablo? 14. ¿Era cualquier persona? ¿Había que sentarse con Pablo a analizar el contenido y los conocimientos de Jesús? No. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a la ciudad que te van a decir lo que tiene que hacer. Viene Ananías, compadre, usted tiene que bautizarse. Pues bautízame. ¿Lo bautizaron? Sí. El problema no está en Dios, está en nosotros. Y aquí comienza lo lindo. Vino Cristo a hablar con Pablo y no se fue. Mire qué cosa linda. Oiga, déjeme ver si me estoy dando a entender. Recuerde que estamos hablando de convencer de pecado, ¿se acuerdan? ¿Se convenció Pablo de que estaba pecando? ¿Se convenció Pablo de que estaba persiguiendo a los cristianos y estaba persiguiendo a Jesús? ¿Sí o no? ¿Entendió y reconoció su pecado? ¿Lo reconoció? ¿Lo reconoció? ¿Lo reconoció? ¿Aceptó la confesión de su pecado? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Salgámonos un poquito del camino y entendamos el fondo de lo que está pasando. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Vamos rapidito. ¿Qué dice el versículo 13? Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Cómo dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. En la Biblia, confesar significa decir lo mismo. ¿Qué significa? Decir lo mismo. ¿Cómo se entiende eso? Confesar significa admitir ser culpable de lo que se le acusa. Tú estás persiguiéndome a mí. ¿Cómo? Tú estás persiguiendo a mi santo, me estás persiguiendo a mí. ¿Aceptó Pablo eso o no lo aceptó? ¿Sí o no? Decir lo mismo. Admitir que es culpable de lo que se le acusa. Convencer de pecado. Y lo único que pudo decir es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire usted, 1 Timoteo capítulo 1, cómo el apóstol Pablo confiesa su situación delante de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. La Biblia es un manual que Dios dejó para que entendamos estas cosas. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y yo pregunto, ¿estaba Pablo convencido y convertido a la idea de que persiguiendo a los cristianos estaba haciendo la obra de Dios? Sí. ¿Creía Pablo que estaba haciendo las cosas como mandaba Dios? Sí. ¿Creía Pablo que acabando con los cristianos estaba levantando lo que era la teología de los judíos? Sí. ¿Estaba convertido a esa idea? Sí, Señor. Y estaba tan empeñado que estaba tan endiablado que llevaba a la gente hasta la muerte. Ahora cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesús y Jesús le dice que está matando precisamente a su gente, Pablo se quiere volver loco. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por eso dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor Jesús le dice, a ti se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién le dijo a Pablo lo que tenía que hacer? Ananías. Pues lindo, mamá. ¿Era Ananías un teólogo judío? No, era un siervo de Dios. ¿Era Ananías un perito, un PhD en asuntos de teología? No. Pero me gusta la manera natural como Ananías habla con el Señor. ¿No le parece lindo eso? ¿Le parece o no le parece lindo? Ananías, mira, en la casa de fulano de tal hay un tipo ahí que yo quiero que tú visites. Y se llama fulano de tal. ¿Cómo, Señor? ¿Qué pasa contigo, Señor? ¿Tú no te imaginas quién quiere que yo vaya a visitar? Ese es el lobo. Me está mandando a la boca del lobo. No, ese no es ningún lobo. Yo lo quité los colmillos. Camina, vamos para allá. Cosa chula, vamos. Y cuando llega encuentra el tipo ciego que no puede ni ver.
Y entonces lo cura, los ángeles, camina a bautizarse. Sí, Señor. Lindo es que Pablo sale de ahí, de esa casa, y comienza a predicar el Evangelio, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Confesó Pablo, aceptó su culpabilidad? A ver, ¿sí o no? Confesar significa decir lo mismo, admitir que uno es culpable de lo que se le acusa. ¿Usted recuerda la historia del rey David? ¿Se acuerda lo que David hizo con una mujer ajena? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Aceptó David su culpa? Sí. Y mi pregunta para usted, ¿verdad que sería sabio que usted y yo aceptáramos nuestra culpa y permitiéramos que el Espíritu nos convenza de pecado? ¿Sí o no? Y permitamos que el testimonio de otra persona nos ayude y nos inspire a ser mejores cristianos. ¿Sí o no? Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo 9. Sigamos hablando de Pablo y entremos en la parte interesantísima de la experiencia del apóstol Pablo. Hechos capítulo número 9. Mire usted cómo la Biblia nos ayuda a entender ciertos aspectos de la vida de Pablo que son para nuestro beneficio. Dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno de ¿quién dice? Y sea lleno del Espíritu Santo. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y entró Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo número 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando Cristo dice que el Espíritu Santo es el otro consolador, la palabra consolador, hemos dicho, significa, es un abogado, un defensor, pero consolador, paracleto, significa alguien que viene para estar junto a, alguien que viene para suplir las necesidades de, alguien que viene para llenar las deficiencias de, alguien que viene para estar contigo y hacer por ti y contigo y en ti lo que tú no eres capaz de hacer por ti mismo. El Espíritu viene para dirigir la iglesia, para acompañar y guiar a los hermanos. El Espíritu viene para habilitar a los miembros de la iglesia y que cumplan la misión. Viene para estar con nosotros. Al venir a estar con nosotros, al cambiar y transformar nuestra vida, entonces nos convierte en las evidencias, en las pruebas, en el testimonio que la gente necesita ver para la gente entregarse al Señor. Nosotros entonces nos convertimos en las pruebas del Espíritu para ser presentada ante el tribunal que determinarán que la gente se entregue o rechace al Señor. Los que nos acepten a nosotros, los que acepten nuestro testimonio, los que acepten nuestra vida, los que entiendan lo que está pasando con nosotros y lo acepten, entonces alcanzan salvación y vida eterna en Cristo Jesús que nos cambió. Y creen en el Espíritu Santo que nos transforma. Los que rechazan nuestro testimonio, entonces quedan condenados como los antediluvianos fueron condenados por la fidelidad de Noé. Y yo pregunto, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? Entonces es muy importante nuestro testimonio. ¿Es así o no es así? Ahora Jesús escoge a Pablo para que Pablo empiece a dar testimonio. No solo palabras. Y esta es la experiencia hermosa que me gusta en la vida del apóstol Pablo. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. ¿Por qué leemos tanto la Biblia? Porque esto no es palabra del pastor, es palabra del Señor. Hechos capítulo número 22. Versículo número 17.
Recuerde que Cristo vino y habló con Pablo cuando iba para Damasco. Mire lo que dice ahora Hechos capítulo 22, versículo 17. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, ¿qué cosa? Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Quién le está hablando a Pablo en ese momento? El Señor. Pregunto, ¿vino otra vez? ¿Sí o no? Y vendrá todas las veces que Pablo necesite que venga. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Con quién está hablando Pablo? Con el Señor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estaba trabajando el Espíritu Santo por acá? Sí. ¿Jesucristo se envolvió en el trabajo? Sí. ¿Los ángeles se envolvieron en el trabajo? Sí, Señor. Y los demonios en su trabajo también. Yo pregunto, ¿esto es un cuento o es una realidad? A mí me llama la atención la manera linda como Cristo insiste y como Cristo persiste en hacer las cosas para la gloria de su nombre. Capítulo 26, vamos rapidito. Capítulo 26, mire qué cosa linda. Versículo 15. Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mire qué cosa linda dice ahora. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y yo le pregunto, ¿le está diciendo Jesús a Pablo que lo escogió para una obra grande y especial, sí o no? ¿Le está definiendo Jesús a Pablo la obra para que lo llamó, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Pablo a qué lo están enviando? Mire otra vez lo que dice el Señor Jesús. El para qué define el propósito. Versículo 18. Para que abras sus ojos. ¿Cuáles ojos? Efesios capítulo número 1. ¿Cuáles ojos? ¿Cuáles son los ojos que Pablo va a abrir de esa gente? Efesios capítulo 1. El libro de Efesios es un libro maravilloso. Versículo 18, dice el verso 18, alumbrando, ¿qué cosa? Los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento. Tenemos estos ojos físicos, pero tenemos los ojos del entendimiento. Hay personas que cuando el Señor le ilumina los ojos del entendimiento y entonces comprenden, la cara se le pone luminosa, brillante, los ojos le brillan y dicen, oh, ahora entiendo. Y empiezan una nueva experiencia para la gloria de Dios. Y su vida comienza a cambiar. Y entonces su testimonio dice que ahora entienden. Pablo salió para alumbrar los ojos del entendimiento de la gente. ¿Le creyeron a Pablo? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Se entregaron a Pablo? ¿Abrió obra por todas partes? ¿Levantó iglesia por todas partes? ¿Sí o no? Entonces el Espíritu tomó a Pablo para abrir los ojos del entendimiento de la gente. ¿El testimonio de Pablo fue fiel y verdadero? Sí. Así que su propia vida testificaba que había estado con Cristo Jesús. ¿Había visto Pablo a Cristo? ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Había hablado Pablo con Cristo? Por eso él dice, si ellos son apóstoles, yo también. Yo vi al Señor. Y una cosa que quede claro, este evangelio que yo tengo, me lo dio Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Pastor, ¿dónde nos quiere llevar? Querido, te quiero llevar al hecho de que si es verdad que tuviste un encuentro con Cristo, la gente lo sabrá. Pero si no ha tenido el encuentro con Cristo, la gente lo sabrá. La experiencia de Pablo nos dice que Cristo es real y que los efectos de encontrarnos con Él se ven y se manifiestan en la vida de la persona. Capítulo 23, Hechos, versículo 11. Hechos, capítulo 23, versículo 11. Otra vez, mire qué ocurre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y me llena de gozo la disposición de Cristo en trabajar con nosotros. ¿Qué dice Hechos 23, 11? Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué cosa le dijo el Señor? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿El mismo Jesús? El mismo Jesús. Bueno, eso no se lo voy a decir, pero ¿es hermoso tener un encuentro con Jesús? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Lea su Biblia y encontrará que las personas que tuvieron encuentro con Cristo Jesús tuvieron que hacer un cambio en su vida. Y tuvieron que tomar una decisión. Usted me dirá, ¿y el joven rico? Se perdió, tomó una decisión, no aceptó a Jesús. ¿Y Nicodemo? Cuando Cristo murió, ¿quién bajó su cuerpo de la cruz junto con José de Arimatea? Nicodemo. Y en el deseo toda la gente dice que dio toda su fortuna para sostener la iglesia y que murió pobre de los bienes de la tierra, pero murió lleno de fe. Y Zaqueo dejó de ser ladrón y se convirtió en un seguidor de Cristo. Y Mateo inmediatamente cambió su vida. Abandonó el banco de los tributos, el banco de los impuestos y siguió a Cristo Jesús. Se hizo un apóstol y escribió un evangelio. ¿Sí o no? Cuando usted tiene un encuentro real con Cristo Jesús, su vida cambia. Cuando usted lo que tiene un encuentro casual, religioso, doctrinal, usted sigue siendo la misma mojiganga y finge que, mire, por favor, eso es ridículo. Pero si hay un encuentro sincero, hay un cambio en la vida, ¿o no? ¿Sí o no? Y eso es lo que toca el corazón de la gente. Casi todo el mundo te pregunta, ¿y cómo fue que tú te hiciste cristiano? Bueno, vinieron una gente y me dieron unos estudios de la Biblia y yo me aprendí la doctrina y yo creí, acepté y me bauticé. Ah, qué bueno. Y entonces, no, ya soy cristiano. Ah, qué bueno. ¿Eso está bueno? ¿O no está bueno? Sí, eso está bueno. Para comenzar está bueno, ¿verdad? Pero ¿se va a quedar usted en ese relajo nada más? Una cosa usted puede estar seguro, como la mujer samaritana, si usted está interesado en encontrarse con el Señor, Él buscará la forma de encontrarse con usted. Dios siempre escucha las plegarias de sus hijos. La señora se montó en un tren en Nueva York. Iba para Virginia. La acompañaba un niño. Y de repente, en el vagón que ella va, se monta. A la gente no le gusta que diga la palabra negro, pero bueno, yo no soy blanco. Así que nos montamos en el mismo vagón. La señora me mira, y a mí no me gusta que me miren mucho. Los que somos feos siempre creemos que nos miran como para decir, este tipo tan feo, ¿qué hace aquí? No, como que medio se ofende. Tenía unas frutas para comer y me las comí. Y entonces la señora, el tren arranca, la señora me pregunta, ¿usted no tiene nada que decirme? Yo me reí, porque yo tenía mi Biblia en el bultito. De hecho, yo estaba en esa época en la casa del pastor Antonio Rodríguez.
Antonio Rodríguez está allá, el Antonio Rodríguez que vimos allá en Vancouver, en la casa de ese pastor. El bultito marrón era del pastor ese, que estaba en la casa. Y yo nada más me dije, mira esto, la paloma tirándole a las escopetas, que si tengo algo que decirle. Digo, no te apures, agarré mi Biblia y empecé, eran 5 horas de viaje en el tren, empecé a darle tablazos a esa pobre mujer y ella empezó a llorar. Ya teníamos 3 horas y no la dejé respirar. Digo, tú quieres, pues te voy a dar. El chiquito miraba a la mamá y le decía, pero ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú? Y la señora lloraba y lloraba y lloraba y le di. 3 horas hablando sin parar el plan del evangelio, el plan de salvación desde el Edén, como en la época, como la iglesia del Edén, como la iglesia de los patriarcas, en la iglesia de los jueces, todas las épocas de la historia del pueblo de Israel, cómo vino Jesucristo, los evangelios, las profecías, allí le vacié. Tú no quieres, pues toma. Cuando terminé, me dice, ¿no hay algo más que usted me tenga que decir? Le digo, ¿usted quiere más? Qué abusadora, ¿usted quiere más? El testimonio. Y entonces me dice, se puede identificar, me puede enseñar, me puede mostrar su identificación. ¿De dónde es usted? Le digo, yo soy dominicano. Y empieza a reírse. ¿Y dónde usted vive? Yo vivo en Santiago. Y me dice, yo soy de La Vega. La ciudad de Santiago y la ciudad de La Vega quedan cerca como a media hora. Y ella me mira así como con unos ojos pícaros y me dice, como quien dice, ¿usted cree que me está relajando? Y me dice, ¿usted me puede mostrar su documento? Y saco mi cartera y le enseño mi cédula. Y dice, ¿no tiene algo más? Saco el pasaporte y se lo enseño también. Y ella lo mira y me dice, sí, tenía que ser, claro que tenía que ser. Y usted no me va a decir quién es usted realmente. Y yo la miro y me río. Le digo, pero usted tiene la cédula y el pasaporte. Ese soy yo el que está ahí. Y dice ella, sí, cómo no. En eso se para el tren y entran unos oficiales de narcóticos. Ya tenemos más de 4 horas viajando. Y entran los oficiales a revisar a todo el mundo porque hay un cargamento de droga que venía y había que revisar a todo el mundo. Primero la revisan a ella. La tipa era la esposa de un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y cuando me van a revisar a mí, le dice ella, no se preocupen por él, no tiene ningún problema. Él no tiene nada que ver con eso. Y yo la miro y digo, ¿y esta mujer qué es lo que se está creyendo? Porque esta mujer a mí no me conoce. Entonces viene una colombiana y me dice, mire, estamos haciendo revisión por esto, aquel otro. Como no, ¿qué usted quiere? Déjeme su pasaporte, aquí está. ¿Y qué tiene ahí en el bulto? Digo, bueno, ahí lo que hay es basura ya. Revisó, y, okay, todo muy bien. Disculpen que se quede comiendo. Se fue. Me dice la mujer, ok. Me dice, mire, ya estamos para llegar al final de la vía. ¿Dónde se queda usted? Digo, yo me quedo en la parada tal. Dice, claro, tenía que ser la penúltima, yo me quedo en la última. Me dice, mire, por fin, dígame la verdad, acláreme la verdad, dígame la verdad. Dígame, en realidad dígame, ¿quién es usted? Digo, esta mujer parece que está loca también, porque como si le enseñé todos los documentos, ¿qué más lo que quiere? Me dice, se sonríe, me mira y me dice, yo sé que ustedes no pueden decir, ni pueden identificarse. Y yo empecé a reír. Y yo dije, ahora querrá que pensar que soy que pica que lo que pasa con esta mujer. Me dice, dígale al Señor que está bien, que yo no me voy a matar, que yo no me voy a suicidar. Y dígale que yo otra vez tomo la decisión de comenzar a caminar con Él de nuevo. Y que yo me voy a entregar a Él completamente. Pero por favor, dígame la verdad. Y entonces miro a la mujer y me río. Digo, porque es verdad que esta mujer quiere oír. Y entonces me dice, anoche yo oré a Dios y le dije, te doy de plazo hasta mañana. Si mañana tú no mandas un ángel que me predique el evangelio que yo aprendí cuando era una niña, del que yo me separé, cuando yo te abandoné, y que me lo explique en español. No lo quiero ni en inglés, ni en alemán, ni en francés, ni en ningún otro idioma que yo aprendí. Lo quiero en el idioma que yo nací. Y ahora viene usted con el cuento de que es dominicano, que vive en Santiago.
¿Qué cuento es ese? Lo que pasa es que usted no me puede decir que usted es un ángel que viene de parte de Dios. Y empecé yo a reírme, compadre. Y me resultó, di que un ángel negro, digo yo, un ángel negro. ¿Cuándo he visto un ángel negro? Cosa chula, mamacita linda. Y ella empieza a llorar. Y yo empiezo a reírme, a mirarla. Dice, sí, ríase. Yo sé que no puede decir la verdad. Y yo no me decía, qué barbaridad. Ahorita le saco la sala, y le hago una demostración. Es cosa chula, mamacita linda. Y me quedo mirándola así, ella, cosa. Yo le digo, esto es sabroso, esto del Evangelio. Uno vive experiencia, esto es una cosa interesante. Y la señora se estaba muy convencida, pero cosa linda, mamá. Me miraba como con una reverencia y una cosa así, que yo la miraba y decía, wow, mira cómo se mira alguien que viene de por allá. Y yo, si esto supiera, saco esta mujer que usan las mujeres adentro de la cartera, ¿cómo se llama? Bueno, la cuestión es que ustedes usan dentro de un bolso. Esa mujer que ustedes usan dentro de la cartera tienen otra cosa, las mujeres se complican la vida. Esa cosa, esa cuestión. Y entonces saco una tarjeta y me dice, tenga. Y digo yo, gracias. Y la tomo, gracias. Tenga, dígale que yo, y empezó a llorar, yo tomo mi decisión de seguirlo de nuevo. Hace 20 años que yo lo abandoné, 20 años que dejé la iglesia, yo no me voy a quitar la vida. Anoche yo dije, te doy hasta mañana, Señor. Si mañana no mando un ángel que me predique esa verdad de que yo sabía, yo cuando llegue a mi casa me enveneno, ya yo no quiero vivir, la vida mía no tiene sentido. Digo, pero venga acá, ¿y ese niño no es suyo? Sí. ¿Y cuántos hijos más tiene usted? Y se quedó pensativo. Llegamos a mi parada, que era la parada anterior a la de ella. Dice, claro, tenía que quedarse en una parada antes que yo para que pudiéramos hablar todo el tiempo. O sea, la cosa se arregló de tal manera que ella bajó de ese tren convencida que había visto un ángel. Y cuando yo bajé del tren, bajé convencido que ella había visto un negro. Cosa chula, babacita linda. Vino mi hermana y me recogía. Mi hermana me decía, ¿por qué tú te ríes tanto? Yo me reía, y me reía, y me reía. Llegué a la casa de mi hermana, me pasé el fin de semana. Regresé a mi casa. Y cuando llego a mi casa, un día le digo, Señor, ¿por qué no le hago la maldad? Y la llamo por teléfono para que vea que era yo. Me dice, usted se está tranquilo. Hasta el día de hoy, compadre, las cosas se quedaron así. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Somos nosotros una carta leída? ¿Sí o no? ¿Somos el testimonio que Dios necesita? Entonces dejémonos de cuento, consagrémonos a Dios. ¿Cuántas personas se habrán muerto? ¿Cuántos se habrán perdido? Porque no estuvimos en el lugar indicado. ¿Entienden ahora lo que es convencer de pecado? ¿Lo entienden o no lo entienden? La dama llegó a la iglesia ese sábado de tarde. ¿Por qué le cuento estas cosas? Porque usted no me la puede contradecir, como hablábamos esta mañana. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, nadie le puede venir con tonterías. Llegamos a la iglesia ese sábado de tarde. Si quieren le dejo esta historia para la tarde. Sí, porque el tiempo se nos acabó. Ustedes son chismosos. Llegué a la iglesia ese sábado en la tarde y la iglesia era la iglesia de Convent. Está la avenida Convent y hay una iglesia luterana y los hermanos estaban rentando en esa iglesia luterana. Nos desmontamos de este lado de la avenida, había que atravesar la avenida para llegar a la iglesia. Delante de la iglesia había una dama mayor, muy elegante, una señora muy bien parada. Se veía muy ilustre, toda la bobería que usted quiera. Una mujer que tenía dinero, eso es lo que dice, una mujer rica. Estaba delante de la iglesia con una dama y cuando yo me desmonto y me paro en la acera, el carro sigue y salimos todos para cruzar la calle y llegar a la iglesia. Cuando miro para la iglesia, veo la dama junto con esta muchacha de la iglesia, una señora joven. Entonces el Señor me dice, cuando tú cruces la calle, ve donde la señora mayor y dale un abrazo. ¿Que le dé qué? Tú le das un abrazo. ¿Y quién? Yo. Sí. Yo no voy a cruzar. Así que todo el mundo cruzó y yo me quedé de aquel lado.
Había un murito en una iglesia grande que había enfrente y me senté ahí. Digo, solo tengo que esperarme que el culto empiece. Ella entra, yo entro por otra puerta y se abrió el abrazo. Como está yo pasando de que abrazando a una mujer. Aunque sea una señora mayor, pero bueno. Y ahí me quedo. La doña que está del otro lado ve que todo el mundo pasa y me mira y yo la miro. Y la que está con ella, la mira a ella y me mira a mí y ve que la señora me está mirando y que yo la estoy mirando. Espérese, la señora tenía como 80 años, esté tranquilo. Por si tiene algún pensamiento, tenga cuidado. Y entonces, bueno, pues yo me quedo ahí. 8 menos 20, 8 menos 15, el culto era a las 8. 8 menos 10, a las 8 menos 5, sale el pastor de la iglesia, y ¿dónde está el predicador? Y cuando me ve allá de aquel lado de la calle, me abro el brazo, que qué pasa, y le digo que se espere, y me dice que venga, que ya van a empezar, digo que se espere, y ahí me quedo, y él entra a la iglesia y la doña no se mueve de ahí, la gente empieza a llegar, todo el mundo llega corriendo, sabe que la gente llega a última hora corriendo, y llegan corriendo, y se meten por la puerta, y vienen de todos los lados, qué sé yo. Y digo, pero ¿será que esta mujer no va a entrar? Las 8. Ya empiezan a cantar y empieza el programa. Compadre, ya a las 8:05 había que cruzar. Y entonces me atreví a cruzar. Yo solamente recuerdo que yo crucé la avenida, pero de que pisé la acera y empecé a caminar para encima de esta mujer. Iba como un zombie, como un robot, un sonámbulo. Aquí vengo yo con la Biblia aquí agarrada y como un estúpido con los brazos abiertos. Cosa linda, mamacita linda. Cuando la doña me ve que yo vengo para donde ella, con los brazos abiertos, ella también viene y abre los brazos, cosas ricas, mamá. Y nos abrazamos. La muchacha que está al lado, la señora que la trajo, es primera vez que esta mujer viene a la iglesia, que nos ve abrazado allí, pero abrazado de verdad. Ella se queda con la boca abierta, dice, ya se dañó todo. Porque una señora que acaba de llegar, que no le gusta que ni la toquen, que vive en la Quinta Avenida en Nueva York, en uno de esos apartamentos, usted no tiene idea lo que eso cuesta. Termino de abrazarla, la suelto, entro a mi iglesia y me voy a predicar mi sermón. Y cuando yo voy caminando para el púlpito digo, ¿y qué locura fue que yo hice? Y entonces me dije, bueno, pues ya se dejó abrazar. Y ella también me abrazó. Y no se enojó. Y iba con una guerra en la cabeza hasta que me quité eso y prediqué mi sermón. Cuando terminamos, que salimos, qué sé yo, la doña está esperándome. Digo, ay mamacita, ahora que viene el lío. Y cuando salgo, la señora me mira y me pregunta, ¿le puedo decir algo? Sí, cómo no. ¿Por qué usted me dio un abrazo? Digo, mire, óigame bien. Sí, porque me puse medio tenso y medio nervioso porque la doña me está pidiendo cuenta y le dije así, óigame bien, hay que echarle la culpa a alguien, siempre tenemos que culpar a alguien. Y cuando yo llegué y me paré a aquel lado, el Señor me dijo, cuando tú cruces le da un abrazo a esa mujer. Y yo dije, yo no le voy a dar ningún abrazo. Y me quedé ahí afuera esperando y usted no entró. O sea, como que dice, usted se ganó su abrazo. Si hubiera entrado a la iglesia, yo me evito el problema. Empezó a reírse y me dice, le voy a decir por qué me abrazó. Mire, yo tengo un solo hijo, yo soy cubana, de la época de Batista. Antes de la Revolución Cubana, la señora era una señorona, de gente muy rica. Mi esposo murió hace no sé cuántos años, y mi hijo, tengo un solo hijo que vive en Europa hace 30 años, y hace 30 años que yo no veo a mi hijo. Yo tengo el dinero que usted no se imagina. Vivo como usted no se imagina, pero tengo una vida vacía. Y anoche le dije a Dios, y hoy le dije a Dios, mira Dios, voy para tu iglesia, porque me están invitando. Te doy esta oportunidad. Mi vida no tiene razón de ser. Yo voy para tu iglesia. Hace años que nadie me da un abrazo de verdad. Yo quiero que tú me abraces, un abrazo sincero, sin interés por el dinero que yo tengo o porque soy dueña. No, yo quiero que me dé un abrazo, que tú vengas y me abraces. Si eso no ocurre, todas esas pastillas que están ahí me las voy a tomar esta noche y se acabó el relajo y yo no soporto la vida. Dice, y viene usted
y se para de aquel lado y me mira y yo lo miro y yo me pregunto, ¿y por qué no viene a darme el abrazo? ¿Qué le pasa? Cosa linda, mamá. Y dice, aquí estoy yo esperando. Y digo, no me voy hasta que no venga. Y cuando usted cruza, que veo que viene con los brazos abiertos, pues eso era lo que yo estaba esperando. Le hago una pregunta entonces. ¿Se imagina que yo hubiera sido un sinvergüenza y un bandido? ¿Se imagina que tuviera algunos pecaditos en mi vida tapados y pecados sucios y raros y no pudiera tener esa comunicación con el Señor, lo que hubiera pasado con esa doña? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende lo que quiero decir? Entonces arregle su vida con el Señor, porque mucha la gente que se puede estar perdiendo por su falta de comunión con el cielo. Convencer de pecado significa que usted es la prueba y la evidencia que Dios tiene para que otros se inspire en entregarse al Señor. Hay algunos de ustedes que están en el Valle de la Decisión y se van a bautizar en esta semana. Ay, mamá, yo estoy loco porque algo que me dijeron esta mañana sea verdad. Y no lo voy a decir hasta que no se haga una realidad, pero ojalá que sea verdad, porque si es verdad, compadre, me voy a dar mi primer baño en el lago. Y mire que yo no me ando metiendo a ningún lugar, ¿eh? Yo digo, imagínese María que yo me meta al lago a darme un baño. Hasta usted caería para atrás y diría, esto no puede ser. Y Lester diría, no lo puedo creer. Pues lo van a tener que creer, porque hermana, si es verdad el chisme, es verdad. Pues hermanos queridos, déjenme irme de aquí porque tengo un compromiso en el lago y me voy a tener que mojar. Yo quiero dar gloria a Dios por la manera como el Espíritu toca los corazones. Para este sábado hay un bautismo, pero esta mañana una dama se me acercó y me dijo, oiga, ¿se mete al agua conmigo? Yo me tengo que ir hoy, ¿usted me quiere bautizar? Y yo me reí, yo dije, mira la otra. Dije la paloma, diciéndole a la escopeta, ay, me quiere disparar. Si está cargada, la escopeta yo la tengo cargada. Así que le dije, oiga, pastor, venga acá, mire, aquella muchacha del pelo largo me está picando un ojo, le voy a disparar. Y agradezco que la mire ahora y me dijo que sí, que le dispare. Así que yo no sé cómo lo van a hacer, pero si ustedes no van, yo me voy con ella. Nos vamos a meter al lago y la vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya yo hablé con el pastor y el pastor habló con ella y me imagino que ustedes se pusieron de acuerdo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ayer hablé con una pareja de esposos que me dijeron que se van a bautizar el sábado. Hoy se me acercó alguien por ahí que no voy a mirar, que me dijo que tiene un amigo que también tomó su decisión. ¿Verdad que es tiempo de tomar decisiones? Si usted tiene que bautizarse, este es el momento de tomar la decisión. No es mañana ni ayer, es hoy, para la gloria de Dios. Permita el cielo que nuestro testimonio inspire a la gente a entregarse a Cristo. Así fue el testimonio de Pablo. Terminemos con esta pregunta y con una oración. Hermano, hermana, ¿le gustaría que su vida sea tan cambiada, transformada por el Espíritu, para que resulte una inspiración y la gente se entregue a Jesús? ¿Le gustaría eso? Si usted quiere ser esa persona, póngase en pie conmigo. Si usted sabe, hermano, hermana, amigo, amiga, que tiene que bautizarse, sea ahora o sea en 100 años, póngase en pie con nosotros también. Terminemos esto con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por convertir nuestra vida en un testimonio, una prueba, una evidencia para que otros se entreguen a usted. Padre querido, gracias por el ministerio de los ángeles y gracias por el bendito ministerio del Espíritu Santo. Dios, cámbienos de tal manera que nuestra vida testifique, nuestra vida refleje la belleza y la santidad de Jesús. Que las personas al conocernos sientan la necesidad de entregarse a usted y que por el testimonio de cada uno de nosotros, miles, sino millones de almas se entreguen a Cristo Jesús. Dios, que cada cristiano de este país, que cada cristiano en Suecia y en cada una de sus ciudades sea una persona cambiada, transformada, convertida por el poder del Espíritu para que se convierta en una luz que llene, oh Dios, cada rincón de este país y millones de almas se entreguen a Jesús. Padre amado,
Que cada persona que nos sigue a través de la radio, la internet o la televisión se convierta en eso, en un instrumento del cielo. Y a través de su testimonio, otras almas se entreguen a usted. Dios, gracias por la linda experiencia que tendremos en un momento. Gracias por esta hija suya, que hace 2 años está viniendo a la iglesia. Y ahora, por la gracia del cielo, ha tomado su decisión de entregarse a Cristo Jesús. Bendígala, Señor, y cuídala ahora y siempre. Que cada miembro de su familia tenga su nombre en el libro de la vida, habiendo sido bautizado o bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con pleno derecho de entrada a la patria celestial. Que su testimonio traiga a toda su familia, y cuando usted venga en las nubes de los cielos, todos digan: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.